medidas que utilizan las plataformas militares para protegerse de los manpads. Van 2 helicópteros alineados. ¿Cuál es el propósito de los helicópteros al alinearse? Bueno, mantener una cadencia constante de fuego. Entonces estos son Kamov 52. Lo que hacen es que bajan y al bajar empiezan a disparar a la infantería, a los tanques o a las fortalezas. ¿Y qué es lo que hacen? Intercalan el fuego. Así la cadencia de potencia de fuego la pueden mantener bastante alta. Veamos. Esa es la estrategia. Dispara el primero, baja, dispara el otro desde arriba. Ahora uno baja, el otro sube, disparan juntos, vuelve a disparar el de arriba y de repente algo sucede. Veamos qué sucede ahora. Veamos qué sucede. Van atacando a la infantería, pero algo pasa en ese momento. Ahí está. Le lanzan el primer misil al helicóptero de atrás, al Kamov 52 que se ha rezagado. ¿Y qué sucede? Bueno, el helicóptero se activa sus sensores y detecta que le han lanzado el misil. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente libera las bengalas de magnesio. Estas bengalas son de magnesio porque el magnesio es un elemento químico que cuando reacciona con las temperaturas genera bastante calor. Aparte de eso genera luces altas. Entonces, ¿qué sucede? De repente las luces de magnesio generan bastantes fuentes de luz infrarroja que confunden al misil. El misil pierde la dirección y en lugar de seguir a su presa se confunde y la deja ir. Miren, pierde la dirección, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Disparan de nuevo y el segundo helicóptero libera sus luces de magnesio y de nuevo se confunde el misil. Primera contramedida, segunda contramedida, los helicópteros se separan. Este helicóptero de adelante va tratando de salir del campo visual de la plataforma del manpad. Ahora solo ha quedado uno, ¿verdad? Le disparan de nuevo. Va cruzando, quizás viene a atacar o está tratando de salir del campo visual de la plataforma de manpad y le disparan. Saca las luces de bengalas y, my God, hoy no le funcionaron y se estrella. My goodness, that's hell. Bueno, vamos a hablar de la cronología de los eventos históricos. Es bien importante saber que la adquisición de misiles por parte del FMLN tuvo efectos en 3 dimensiones: la diplomática, la militar y la política. Y bueno, el problema, o mejor dicho, el fenómeno inició en 1984, cuando no habían misiles en Centroamérica. Resulta que el FMLN sacó esta declaración, este documento, en el cual ellos condenaban a Duarte, el presidente de la República, José Napoleón Duarte. En aquel momento era el presidente y él había declarado que el FMLN tenía misiles. Bueno, pues entonces el Frente dijo que no, que las declaraciones, ahí está en amarillo, de José Napoleón Duarte sobre la supuesta existencia de misiles tierra-aire en manos del FMLN eran falsas. Falso que contemos en la actualidad con misiles antiaéreos soviéticos. Y en verdad, para ese entonces habían como 20.000 militares y habían 10.000 guerrilleros. Si el Frente tuvo la oportunidad de ganar la guerra, eso fue a principios de los 80. Después el ejército desarrolló la fuerza aérea con la ayuda de los estadounidenses y llegó a tener como 40.000, 60.000 soldados. Y la guerrilla o el FMLN mantuvo su número de 10.000. Entonces se le volvió bastante difícil ganar la guerra. Y entre el 80 y el 83 fue un periodo que la guerrilla tuvo bastante preeminencia militar. Aquí dice que no, que es falso, pero aquí hay algo que señala, subrayado y está en rojo. La Fuerza Armada, gracias a la ayuda de Estados Unidos, ha multiplicado 4 veces los efectivos del ejército desde 1981. Tiene una aviación militar inmensamente superior en técnica, número y volumen de fuego. Tiene además escuadrones de helicópteros para el desembarco de tropos en numerosos medios y fusilería moderna. Sí, entonces ya para el 84, si el Frente hubiera tenido misiles, tal vez todavía hubiera podido tener esperanzas de ganar, ¿verdad? Pero no los tenía. Entonces, por eso ellos sacan este comunicado para desmentir a uno de los presidentes más populares que
ha habido en El Salvador, que era Napoleón Duarte. La gente lo votó porque ya estaban cansados de los militares, y la gente decía, con Duarte, aunque no me arte, pero porque ya la gente quería un gobierno civil, y eran más de 40 años de regímenes militares en alianza con la oligarquía de Salvador. Esa oligarquía que era cafetalera, hoy es una oligarquía que se dedica a vivir de las remesas y de los servicios, ¿verdad? Y es una oligarquía que siempre el pueblo salvadoreño lo ha visto así como ganado, que explota, utiliza, y ya cuando no le sirve, lo manda al matadero, ¿verdad? Entonces eso se vio aquí en esta guerra. La oligarquía quería, no le importaba que murieran salvadoreños pobres, ¿verdad? Gente humilde, siempre y cuando ellos pudieran mantener el status quo y no mejorar el país, ¿verdad? Que es lo correcto, mejorar, que haya un nivel de vida bueno para todos y también para ellos, ¿verdad? Que mantengan, está bien que mantengan sus privilegios, pero que por lo menos le den un buen nivel de vida a los salvadoreños. Este es el comunicado firmado por los coroneles del FMLN. Ahí está Leonel González, Jeffrey Handel, Fernández Cienfuegos, Roberto Roca y Joaquín Villalobos. El comunicado es del 9 de julio de 1984. Y aquí tenemos otra noticia, es El Salvador, el último fracaso de la aventura expansionista de Castro. Y bueno, aquí tenemos el contexto histórico. Miren, el contexto histórico para 1990. Nos saltamos del 84 al 90. Estos son artículos que encontré en periódicos, tanto en internet como en la hemeroteca que visité, con 75,000 y 7,000 desaparecidos. O sea que hay un total como de 82,000 personas y 1.579 millones de dólares en pérdidas económicas. La guerra civil duró 12 años. O sea, este artículo es del 92, última batalla de Castro por la Revolución de las Américas, y concluyó el 16 de enero de 1992 con la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? Los acuerdos de paz fueron importantes porque acabaron con esta violencia militar, ¿verdad? Y con las masacres de las poblaciones y con la violencia del frente, de la guerrilla y también del ejército. Y bueno, importante lo que dice aquí, miren, habían 82,000 víctimas, se había destruido la economía. Después de los acuerdos de paz, el país tuvo que reiniciar, empezar de nuevo. Bueno, aquí están acusando a Fidel Castro, ¿verdad? De que este comunicado lo encontré en Radio Televisión Martí, y aquí dice Fidel Castro pidió a los sandinistas que enviaran misiles SAM-7 a la guerrilla salvadoreña. Bueno, no es algo de sorprenderse, ¿verdad? Se sabe que Castro tuvo bastante influencia con los grupos guerrilleros, y hay alguna información en ciertos medios y ciertos artículos que ustedes lo pueden buscar en internet, en las que afirman que el FMLN se comunicó con todas las organizaciones guerrilleras para que formaran la alianza en 1980 del FMLN-FDR. Sí, las armas que recibían los guerrilleros eran armas del bloque soviético. Y los SAM, pues, yo también estoy de acuerdo con esto. Fidel Castro debe de haber dado la orden a Ortega, y bueno, Ortega, a los sandinistas, le entregaron los misiles a la guerra, y eso fue un militar, en el aspecto militar, fue un giro bastante drástico porque le dio la ventaja a la guerrilla. Y ahí hay bastantes preguntas que uno se puede hacer el día que el FMLN iluminó los cielos. Aquí tenemos otro pequeño artículo, ¿verdad? En octubre de 1989, el FMLN compra misiles tierra-aire al Ejército Popular Sandinista, según Latin News. Yo creo que no los compró, yo creo que solo dieron un precio simbólico porque misiles eran bastante caros, ¿verdad? Yo creo que solo Cuba dio la orden, los sandinistas le entregaron los misiles al FMLN, y el FMLN, para desligar quizás a Castro, ¿verdad?, dio un pago simbólico de $11,000. En algún artículo he leído que pagaron $11,000 y se lo pagaron al hermano de Ortega. Plane Firing Missiles Crashes in Azabla. Esto pasó en noviembre del 26 de 1989 y generó un exabrupto político y diplomático en Centroamérica. Encontraron un avión que se había estrellado, que era de Nicaragua y que se estrelló aquí en El Salvador, si no me equivoco fue en San Miguel, y venía a dejar misiles. El país, el avión Cessna con misiles, sufre accidente en finca algodonera en Usulután. Bueno, fue en Usulután. Este fue uno de los primeros envíos, que llevaba como 30 misiles y que fracasó. Pero el segundo avión sí pudo
hacer su envío, pudo entregar su carga a la guerrilla. Misiles tierra-aire son enviados por Managua al FMLN para ser utilizados en la ofensiva hasta el tope de 1989. El EPS, Ejército Popular Sandinista, entregó 16 misiles SAM-14 y 12 cohetes SAM-7, o sea que serían 38 misiles. Y si el aproximado era de $10,000 por misil, eran 38,000 misiles, eran $38,000, pero de acuerdo a ciertas investigaciones y a ciertas tablas que he encontrado ciertos institutos, pero de acuerdo a algunas investigaciones y algunos reportes que he encontrado de institutos de ese entonces, Nicaragua vendía los misiles a 45,000, ¿verdad? Entonces imagínense, 45 por 10 son 400,000 en 10, son 800,000, 900, casi $1,000,000, ¿verdad? ¿De dónde sacó ese dinero el FMLN? Yo creo que realmente solo se los entregó. El FMLN, FDR, confirma uso de misiles tierra-aire. Este es otro comunicado del FMLN, una rueda de prensa en San José, Costa Rica, que dieron algunos de los comandantes, ¿verdad? El 27 de noviembre de 1911. Y aquí sí ellos afirmaban que tenían misiles Red Eye, que son norteamericanos, y SAM-7, que son los misiles más primitivos del bloque soviético. Y señalan que los tienen desde noviembre de 1989. Sin embargo, en la ofensiva más importante del FMLN, que se realizó en el 89, en octubre, si no me equivoco, la ofensiva hasta el tope, los misiles no los utilizaron. ¿Y por qué? Bueno, porque la guerrilla todavía no tenía adiestramiento para utilizarlos. Y esos misiles no es que el ejército se los da a la guerrilla ahorita y mañana los estamos empleando, ¿verdad? Se necesita una formación, se necesita experiencia, explicación teórica y explicación práctica, porque si no, se desperdician los misiles y no se obtienen los objetivos militares para los cuales se han adquirido. Bueno, encontré este artículo en inglés. FMLN confirms it had surface-to-air missiles, lo que habíamos dicho anteriormente, que la guerrilla confirmaba, ¿verdad?, en Costa Rica, que tenían misiles. Aquí tenemos otro artículo. FMLN, FDR derriba avión y muere piloto en Usulután. Bueno, ya es uno de los primeros aviones que derriban con los misiles. Ya cuando los empiezan a utilizar, empiezan a derribar aparatos militares, y el 23 de noviembre de 1990 derribó un A-37 con un misil. Un A-37 es ese avión que ustedes ven ahí, ¿verdad? Es un avión caza y sirve para hacer ataques a la infantería. Es uno de los aviones más importantes que llegó a tener la Fuerza Aérea, gracias a la colaboración y la ayuda militar que recibieron de Estados Unidos. Es un avión bastante bonito, a mí me gusta mucho este avión, y aunque se podría pensar que es un avión avanzado porque es un jet, en realidad no lo es. Este fue un avión que se diseñó para Vietnam y se utilizó entre finales de los 60 y los principios de los 70, cuando Estados Unidos estaba metido en la guerra de Vietnam. Yo creo que este avión se diseñó específicamente para la guerra de Vietnam. Entonces, cuando estaba aquí, y eso lo dice un historiador militar estadounidense, que la Fuerza Aérea realmente el equipo que tenía de aviónica era un equipo obsoleto para ellos. Para nosotros no, ¿verdad? Nosotros no desarrollamos esta clase de tecnología. Bueno, en este artículo que encontré en los periódicos que fui a revisar, se registra uno de los golpes más duros que recibió la Fuerza Aérea en Chalatenango. Le pegaron un C-47. Un C-47 es un avión de carga y de artillería, y que sirve también para suministro para los militares. Es un avión grande y es un avión que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Si ustedes van al aeropuerto de Ilopango, ahí lo pueden ver. Es el famoso C-47. Lo derribaron en Chalatenango cuando andaba dando apoyo a la infantería. La infantería se asustó y como 200 soldados trataron de huir a Honduras porque se sintieron abrumados por el FMLN. Entonces imagínense, la infantería con la Fuerza Aérea tenían la ventaja. Pero ya cuando el FMLN empezó a utilizar los misiles, el vector aéreo, que era la ventaja del ejército salvadoreño, ya no le sirvió de nada. Yo no entiendo, aquí tengo una duda, ¿verdad? ¿Por qué el FMLN dejó de utilizar esos misiles? Y ahí está la crisis diplomática que vamos a ver en un momento. Eso se debió a la crisis diplomática. Y vamos a dejar eso en signos de interrogación y le vamos a dar un poquito de drama.
Pero si el FMLN no hubiera entregado estos misiles, yo creo que gana la guerra, porque ya los militares realmente estaban bastante preocupados, porque ellos tenían también bastantes problemas, y también los gringos, aunque les suministraban las armas, no era de que de la noche a la mañana se iban a formar los pilotos, ¿verdad? En este ataque ocurrió en diciembre, el 4 de diciembre de 1990, y un AC-47 de la FAS fue derribado en Chalatenango con un misil tierra-aire por la guerrilla. Se perdió el piloto, se perdió el copiloto y se perdieron como 4 especialistas de aviónica. O sea que en un solo misilazo, en un solo golpe de la guerrilla, Fuerza Aérea perdió bastante recurso humano, y eso era bastante delicado, porque recurso humano era un problema para la Fuerza Aérea, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahí está el mapa: Chalatenango, por el Volcancillo, Ojos de Agua, en esta zona montañosa, por el Carrizal, ahí es donde la guerrilla derribó el AC-47, y lo tuvieron que andar buscando entre las montañas hasta que al fin lo lograron encontrar. Ahí está el AC-47, como ustedes pueden ver. Es un avión bastante grande. Se utiliza para logística, se utiliza para mover infantería, pero aquí en El Salvador se utilizó como artillería. Se armó bien, se le dotó de bastante potencia de fuego y se utilizaba para atacar a la guerrilla de las montañas. Entonces ya era un vector que hacía que la guerrilla retrocediera, que hacía que la guerrilla prefiriera no enfrentarse con los militares, o que hacía que la guerrilla dividiera sus unidades porque estaban expuestas a esta artillería. Entonces con los misiles lograron derribar estos monstruos aéreos que les estaban dando la estrategia a la Fuerza Aérea. Ya con eso, ya el FMLN anulaba la Fuerza Aérea, y con su experiencia de guerra, su buen armamento, podía en algún momento haber derrotado a la infantería. Aquí dice: el 4 de diciembre de 1990, un misil SAM-7 derribó en la mañana un avión bimotor por 2 motores, ¿verdad? C-47 en la laguna Chalatenango. El avión apoyaba a la 4ª Brigada de Infantería en la laguna Chalatenango. El avión apoyaba a la 4ª Brigada de Infantería en fuertes combates entre estos y la guerrilla del FMLN. Cuando estaba pequeño, así era como veía los helicópteros de los militares. Estos helicópteros eran bastante importantes porque se utilizaban para artillería, pero también lo más fundamental era para mover la infantería y localizarla y ubicarla en puntos claves, y eso le daba la ventaja a la Fuerza Armada, a la Fuerza Aérea. Entonces yo cuando estaba pequeño así veía las colas de los UH-1H helicópteros y se veían bastante, era increíble, era bonito verlos en línea. Aquí donde vivo, en Soyapango, que está detrás de la Fuerza Aérea, era increíble, se veían bonitos. Yo veía toda clase de naves aéreas militares aquí y me llegué a sentir bastante interesado por ellos, hasta pensaba en ser piloto porque toda esta tecnología me abrumaba. Cuando estaba pequeño me subía al techo de la casa y desde ahí veía los Hércules, los C-47, los Dragonfly y todos estos helicópteros pasar por mi colonia. Realmente que a mí me impresionaban y la tecnología me llamaba bastante la atención. Dice: la guerrilla de izquierda de El Salvador derribó ayer un helicóptero de las Fuerzas Armadas. Un helicóptero de estos, ¿verdad? Ahí está el helicóptero, ustedes lo pueden ver. Esta imagen la puse porque aquí se puede ver que es la versión artillada. Lleva cohetes, también dispara ametralladoras y bueno, es un helicóptero que tiene bastantes funciones. Ser artillero, pero también, como les dije anteriormente, mover a la infantería. Y esto fue 12 de marzo de 1991 en San Miguel. Bueno, ahora hablemos de estrategia militar. En realidad, antes de que la guerrilla adquiriera misiles, ellos ya tenían sus propias técnicas para derribar las aeronaves militares, y por lo general lo hacían con fuego de fusilería. Utilizaban sus ametralladoras para dispararles, para ponerles emboscadas a los helicópteros. Les disparaban y se los bajaban, ¿verdad? Y eso es lo que nos está demostrando esta imagen, para que tengan una idea de cómo le dispararon. Este es el Cerro Mesa. Este es un helicóptero que se bajaron, pero no con misiles, sino con fuego de fusilería. Esa era la forma como inicialmente la guerrilla se bajaba a los helicópteros, pero para poder hacer eso había que esperar que el helicóptero bajara,
que el helicóptero bajara por una zona, que se dieran el ambiente adecuado, ¿verdad? Si el helicóptero iba muy alto, por mucho que yo quisiera, no lo podía bajar, aunque con misiles eso ya cambiaba. Ahí está, Blender nos está ayudando a atacar a la fuerza aérea. Blender el revolucionario. ¿Verdad? Bueno, este es el avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea. Yo lo escuchaba cuando estaba pequeño, pasaba aquí por la colonia y solo se veía la luz porque pasaba en la noche. No sé por qué tenían miedo de pasar en el día. Estos aviones solo pasaban en la noche. Algunas personas me decían cuando yo estaba pequeño que tenía infrarrojos, que nos veía a todos, pero que nos veía con los infrarrojos. Este era el avión que llegaba, hacía las inspecciones en las zonas y después daba las coordenadas para que ya llegaran los aviones de ataque a destruir o atacar a la guerrilla. El 5 de diciembre, en el departamento de Usan-Lután, unidades guerrilleras del ERP, o sea, el grupo de Villalobos, enfilan poderoso fuego de fusilería y derriban un avión de tipo 02A. Este es el avión 02A, que era piloteado por el teniente José Sigfrido Rodas Siliesa Cabazorro, quien resultó muerto en el derribo. Este piloto es el mismo que sobrevivió a un disparo de zona de misil en la zona de Zacatecoluca días atrás. O sea que lograron derribar este avión sin utilizar misiles, ¿verdad? Con fuego de fusilería. Ahora, esto es como estamos antes en el 89, antes del 90. Y a nivel internacional, ¿cuál es el contexto geopolítico histórico? Resulta que la Unión Soviética, que era el bloque que le daba apoyo a Cuba, a Nicaragua, a El Salvador, y el bloque que distribuía las armas, ¿verdad? Los AK-47, los RPG-7, estos misiles, todas estas armas no aparecían así por generación espontánea. Estas armas las mandaba la Unión Soviética a Cuba y Cuba las distribuía a Centroamérica. Podría decir alguien que la Unión Soviética no tenía relación directa con estos conflictos, sino que era Fidel Castro el que estaba interesado en llevar la revolución a toda América. Yo creo que no, yo creo que la Unión Soviética sí tenía influencia, porque esto era gastar bastante dinero, era mover bastantes millones de dólares, así como Cuba mandó soldados a luchar a África. Para mover todos esos soldados se necesitaban grandes barcos, se necesitaba invertir en combustible, invertir en armas, invertir en tanques. Entonces esos eran millones de dólares, invertir en alimentos, y todo eso no podía salir de Cuba. Para mí que todo eso era parte de la estrategia de Rusia para expandirse, porque en ese momento está en el choque de dos bloques, ¿verdad? El capitalista y el supuesto socialismo, ¿verdad? O como le dicen, el socialismo real. Entonces este artículo está celebrando que en 1990 la Unión Soviética está colapsando, y dicen y se plantean la siguiente hipótesis: como la Unión Soviética está colapsando, todos estos movimientos van a terminar doblegándose y no van a poder ganar la guerra, porque van a dejar de percibir ayuda de la columna vertebral de la que se mantienen. Y aquí es cuestión de signos del resquebrajamiento, del colapso del comunismo provocará entre los terroristas del tercer mundo. Bueno, ahí podemos verlo. Este es el editorial de 1990, del 29 de noviembre, de un periódico famoso de aquí de El Salvador. Afirma que con la caída de la URSS como imperio monolítico, el resquebrajamiento de los terroristas del tercer mundo es inevitable, por lo cual ante este hecho los cabecillas duros del FMLN han tomado las directrices, con lo cual el exacerbamiento de la posición guerrillera puede ser explicada. Entonces ellos que están diciendo, como la Unión Soviética se está cayendo, como la guerrilla no ve una esperanza a futuro, entonces ahorita están realizando bastantes operativos, están realizando ataques, ¿verdad? Ataques desesperados, porque se están quedando sin tiempo, tienen que llegar al poder, se han exacerbado y están realizando ofensivas. Y cabal, en noviembre de 1990, al leer los periódicos uno se da cuenta que están atacando cuarteles, que están realizando bastantes ataques a las Fuerzas Armadas, y que también han derribado bastantes aviones con o sin misiles. Entonces esta es la contradicción. En el país, los políticos y los militares están felices porque sin la Unión Soviética, el FMLN, porque sin el bloque soviético, el FMLN simplemente se desquebraja y desaparece. Pero sucedió lo contrario. Empezó a atacar con más fuerza a la guerrilla y bueno, empezó a sacar los misiles. Ahí está. En la ofensiva de noviembre del 89, cuando los guerrilleros ocuparon las zonas urbanas de San Salvador, el poder aéreo de la FAS fue un factor determinante que los obligó a replegarse. Es lo que estamos diciendo. Un factor determinante que los obligó a replegarse. Es lo que estamos diciendo. Que el vector aéreo fue el que en muchas ocasiones no le permitió al frente llegar al poder y derrotar a la Fuerza Armada. Entonces, en el 89,
que cuando el frente realizó una de sus ofensivas más importantes, y que fue una ofensiva en la que estuvo a punto de tomarse muchas ciudades, se las tomó, llegó hasta aquí, a Soyapango, llegó al Escalón. Llegó un momento en que se tuvo que retirar porque lo que empezó a quitarle fuerza a la guerrilla fue el vector aéreo. Por ejemplo, aquí las casas de Soyapango, donde yo vivo, los helicópteros y estos aviones venían a soltar bombas y ametrallaban las colonias. Las casas quedaron como coladores, y ahí en las casas estaban los guerrilleros. Entonces ya la guerrilla no tenía un equipo militar para contrarrestar el vector aéreo de los militares. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvieron que replegar. Lo que dice aquí. Este es el A-37 Dragonfly, uno de mis aviones favoritos. Y ahí está la guerrilla en el 89. Miren, gente joven, gente de seguro de la universidad, que andaban luchando bien armados y tenían RPG-7, pero el RPG-7 no les daba para derribar estos aviones. Y aunque ya tenían los misiles, parece ser que no los podían utilizar, y por eso no hicieron uso de los misiles. Aquí están los misiles del FMLN. Miren, ahí mínimo hay 30 misiles. Pues 30 misiles a $10,000 cada uno son 30,000. 30 por 4 son 120,000. Si los misiles hubieran costado $40,000, difícilmente el frente hubiera tenido el dinero, pienso yo, para pagar eso. Pero no sé cuáles eran las finanzas del FMLN, y sería importante investigarlas, ¿verdad? Sería importante investigar qué pasó con todo ese dinero y dónde lo obtenían. Los misiles buscaban crear serias dificultades para el apoyo aéreo que necesitaba el ejército salvadoreño en sus operaciones contra insurgentes. La fuerza del ejército salvadoreño residía en su poder aéreo, que le daba la ventaja determinante en el conflicto militar. Entonces, de seguro, la comandancia del FMLN, o sea, sus jefes, sus líderes, sus comandantes, se reunieron y dijeron: ¿qué hacemos si queremos ganar la guerra? Necesitamos misiles. Con los misiles desarticulamos a la fuerza aérea, que es lo que le da ventaja al ejército, y ya con eso los ponemos en problemas, ¿verdad? En desventajas. Ya no van a poder desarrollar sus operaciones contra insurgentes y le van a dar la ventaja determinante a la guerrilla. Esa era la estrategia y esa era la razón por la cual el FMLN se vio obligado a utilizar los misiles, a obtenerlos. O quizás coincidentemente se los ofrecieron desde Nicaragua y Cuba, y ellos felices de obtenerlos. Encontré este reporte de la CIA que me pareció bastante interesante y lo estuve leyendo. El Salvador Assessing the Impact of Rebel Surface to Air Missiles. Es un reporte que lo que hace es evaluar el efecto del uso de los misiles de la guerrilla FMLN en la guerra civil salvadoreña. Y ahí está la conclusión. Veamos qué dice. Es de junio del 7 de 1991 y el documento es el 91-228. CIA, el FMLN adquiere misiles tierra-aire con el propósito de equilibrar el balance de fuerzas militares que por el vector aéreo le favorece a la FAS. Así espera ganar primacía militar y hacer que el resultado de la guerra sea en su favor. El uso de estos misiles, y aquí va la conclusión de este reporte, ha erosionado las capacidades militares salvadoreñas. O sea, les están derribando los aviones, pues, y la fuerza aérea no era que realmente tuviera más de 100, ¿verdad? O más de 50 plataformas militares especializadas, y eso causó un meollo en la confianza de los pilotos. Se dice en otro documento que estaba leyendo que ya muchos pilotos se rebelaron y no querían volar a zonas de control del FMLN porque tenían miedo a que los derribara. El derribo de 3 plataformas militares con estos misiles en noviembre ha forzado a la fuerza aérea a limitar el apoyo aéreo a las fuerzas de tierras militares. O sea que ya no estaban sacando los aviones porque tenían miedo a que se los derribaran. Pero también esto había hecho mella en la voluntad de lucha de los militares, de los pilotos. Y en algún documento leí que los militares empezaron a rebelar y no volaban y no querían volar a regiones que eran controladas por el FMLN porque tenían miedo que a puros misilazos se los bajaran. Entonces esto afectó la moral de los militares, de la fuerza aérea, y el efecto fue que la infantería de la fuerza militar se quedó sin apoyo aéreo, y eso realmente que le daba bastante ventaja al FMLN. Ahora, sandinistas suministran misiles soviéticos al FMLN. Sí, a lo que habíamos dicho, porque fueron los sandinistas los que mandaron los misiles al FMLN. Y dice aquí, 28 de noviembre de 1990, buscar fechas, afirma que el FMLN ha utilizado más de 15 misiles para atacar sus aviones, pero que fue hasta el 23 de noviembre de 1990 que lograron derribar por primera vez uno de sus aviones. Este es un artículo que me resultó bastante importante y me parece que es bastante creíble, porque dice que el FMLN antes
antes de bajar el primer avión o la primera plataforma militar, en muchas regiones que ellos controlaban habían disparado más de 15 misiles, pero no habían acertado a derribar a plataformas militares. Uno diría, no, pero es que la Fuerza Aérea está mintiendo, el ejército está mintiendo. No, yo creo que no, porque para utilizar los misiles SAM-7 se necesita un entrenamiento bastante riguroso y hay que saberlo utilizar bien, porque si no el SAM se dispara y no acierta a su objetivo. Por ejemplo, una de las desventajas que tiene el SAM-7 es que la batería que le suministra energía a la plataforma del misil solo da energía por 45 segundos. Si en 45 segundos yo no logro alinear el objetivo en la mira y no disparo de manera adecuada, el misil se pierde. Hay que cambiar la batería y eso es bastante problemático y bastante trabajoso. Entonces sí, es probable que el FMLN haya utilizado los SAM-7 en distintas ocasiones sin haber acertado. Ya quizá fue hasta el 15º, bueno, aquí dice 15, pudieron haber sido más, ¿verdad? Dice más misiles. Ya hasta después de haber disparado el 20º misil que empezaron a ganar experiencia. Pero aún así bajaron 3 plataformas militares. Eso realmente es muy poco para todos los misiles que tienen, pero es que no tenían la formación. Ahora, el FMLN, FDR altera el equilibrio militar con el uso de misiles. Era lo que habíamos visto con el reporte de la CIA. Esto les dio la ventaja y el equilibrio militar entonces empezó a tener un desbalance a favor del FMLN. Y entonces los militares y los embajadores salvadoreños se van corriendo para Washington a pedir ayuda. Ayúdennos, como niño al que lo han aruñado sale corriendo a quejarse con la mamá. Entonces dice 7 de diciembre de 1990. Entonces dice 7 de diciembre de 1990. Ya cuando se habían bajado los aviones, que eso sucedió en noviembre, el embajador salvadoreño en Washington, Miguel Salaverría, afirmó que el uso de misiles por parte del FMLN ha ocasionado un desequilibrio en las fuerzas militares de El Salvador. Afirmó que se han derribado 4 aeronaves militares. Asimismo, sugirió que los misiles podrían ser usados contra la aviación civil en atentados terroristas. O sea que están ampliando la cosa, pues el FMLN solo está utilizando los misiles para atacar plataformas militares, pero esas ya van con el chambre. No, que miren, que van a empezar también a derribar la aviación civil. Van huyendo a Washington porque no hayan que hacer, ¿verdad? Ya la situación se ha vuelto bastante delicada, aunque como ya les dije anteriormente, para este año la guerrilla mantuvo su número de combatientes constantes y el número fue de 10,000 y hay bastantes fuentes que afirman eso. Sin embargo, el ejército llegó a tener hasta 60,000, 40,000. Entonces, aunque tuviera misiles, no se sabe si realmente hubiera podido derrotar al ejército, ¿vale? Pero sí, ya le había quitado un vector importante, una ventaja importante para esta época, ¿verdad? Que era el vector aéreo. Necesidad de contrarrestar misiles FMLN, señala general. Ahí está, el general se va corriendo para Washington. El general Adolfo Blandón, llegó a ser un general bien importante en El Salvador. El 13 de diciembre de 1990, va a solicitar sistemas defensivos u ofensivos que le permitan a la Fuerza Aérea contrarrestar el uso de misiles en El Salvador por parte del FMLN desde la ofensiva que iniciaron el 20 de noviembre de 1990. Pues sí, lo peor era que la Fuerza Aérea no podía decir, bueno, vamos a utilizar contramedidas contra los misiles, porque simplemente no las tenían. No tenían bengalas y no tenían toda la tecnología que se necesita para poder vencer los misiles, ¿verdad? Entonces tú salir corriendo, papá, Estados Unidos, queremos mejores armas y queremos aviones con contramedidas para que no nos destruyan a nuestras plataformas militares. Y aquí dice US gives El Salvador aircraft. Entonces, como se bajaron 4 plataformas militares, inmediatamente Estados Unidos tuvo que mandar más armas a El Salvador. The United States today delivered 3 A-37 jet fighter bombers and 6 attack helicopters to Salvadorian Air Force, which has suffered heavy losses to guerrillas in recent months. The A-37s were inscribed with the names of 3 United States servicemen killed with the rebels shot down their helicopter in eastern El Salvador. Warrant Officer Daniel Scott, the pilot, died in January 2nd crash, but left its rebels and have said their forces later killed Lieutenant Colonel David. O sea que mandaron 3 A-37s a la Fuerza Aérea porque estaban perdiendo sus plataformas aéreas y para vengarse de unos asesinatos contra asesores militares que habían llevado, mejor dicho, a cabo el FMLN, a estos A-37 le pusieron el nombre de esos militares. Y aquí están, miren, were inscribed with the names of 3 United States servicemen killed when rebels shot down their helicopter in eastern El Salvador. O sea que para vengarse de la muerte de estos asesores, los nombres de ellos les pusieron a las plataformas militares que estaban donando al ejército. Decir
decir que es difícil asegurar que el FMLN, aún con estos misiles, hubiera ganado la guerra, porque realmente Estados Unidos estaba mandando bastante ayuda a El Salvador y nada les costaba pues traer unos 20 A-37 y dárselo al ejército salvadoreño, aunque existía un problema. El problema es que ni Estados Unidos ni la Fuerza Aérea Salvadoreña podían suministrar recursos humanos para utilizar todo este equipo militar, y el Senado no quería que los militares gringos se involucraran en el conflicto de manera directa, porque tenían el trauma de Vietnam, y estaba la crítica del público. Pues en Estados Unidos, cuando la gente se enoja con el gobierno, ya no votan por los partidos, entonces lo sacan del poder. Entonces tienen que tener cuidado con los movimientos que realizan. El que estaba mandando toda esta ayuda era Ronald Reagan, y bueno, Ronald Reagan estaba decidido a no dejar que los guerrilleros ganaran, incrementando el ejército, que lo llegaron a subir a 60,000 cuando el frente solo eran 10,000, y mandando toda la ayuda necesaria. Ahora, difícil es ver o decir que los gringos se podían involucrar en esto de forma directa. Los Estados Unidos entregaron al gobierno salvadoreño 3 A-37 y 6 helicópteros artillados 1H para reponer naves perdidas, y 6 helicópteros artillados UH-1H para reponer las naves perdidas. O sea que la guerrilla bajó 4, ¿verdad?, plataformas. ¿Y qué sucedió? Estados Unidos le mandó 10 plataformas al ejército. O sea, ¿quién salió perdiendo? ¿Quién salió ganando? Aunque no era tan fácil solo entregar las naves aéreas al ejército. El ejército no tenía recurso humano para que las utilizaran de manera eficiente. Este es un artículo que encontré en internet que es escrito por el Dr. James Caron y se llama The Air War in El Salvador. Es un artículo que habla sobre la situación de guerra en el espacio aéreo que ocurre en El Salvador. Él hace un análisis, ¿verdad?, cómo va la guerra aérea en El Salvador. Y aquí encontré unos puntos bastante importantes. Dice: most important events in the air war came in late 1984-85 when the United States supplied 2 AC-47 gunships. O sea, los eventos más importantes de la guerra aérea ocurrieron entre 1984 y 85, cuando Estados Unidos le entregó, mejor dicho, 2 AC-47 a la Fuerza Aérea, que es el avión que se habían derribado en el 90 los guerrilleros en Chalatenango, ¿verdad? The AC-47 gunship carried 350 caliber machine guns and could loiter and provide heavy firepower for army operations. O sea, estos aviones, su fin era artillero, llevaban 3 ametralladoras calibre 50 y podían también bombardear. Bueno, veamos aquí. Aquí está algo que encontré que es bastante más interesante en el artículo de este historiador militar. A further disturbing development for the air war in 1989 was the acquisition of handheld SAM-7 anti-aircraft missiles by the rebels. The attrition of fast helicopters to the light weapons of the rebels had been heavy all through the war. Uno de los desarrollos más importantes de la guerra aérea ocurrió en 1989, cuando la guerrilla adquirió los SAM-7. Y aquí viene un punto bastante importante. Now the guerrillas had a weapon that could knock down the best combat aircraft of the fast. Y aquí que está diciendo, ahora sí, ahora amárense ¿verdad?, los cinturones, porque sí, hoy la guerrilla sí tiene una arma poderosa que le permite derribar los mejores aviones militares que tiene la FAS. Aunque este mismo autor señala más adelante que realmente las plataformas aéreas de la Fuerza Aérea son obsoletas. The war continued into 1990 and the FMLN was still able to conduct numerous guerrilla attacks against the armed forces and economic targets despite the heavy losses of the 1989 offensive. In 1990, the FMLN forces inflicted over 2,000 casualties on the Salvadoran armed forces and police. O sea que en 1990 la guerra continuaba y el FMLN, aunque sufrió bastantes pérdidas en la ofensiva del 89, seguía atacando, y en el 90 había infligido pérdidas importantes al ejército. Y aquí tenemos algo: due to shortage of pilots. Y esto es lo que les dije anteriormente. In the variety of aircraft models flown by the FAS, each pilot had to be able to fly 3 or 4 types of the aircraft. As a result, the FAS pilots could not become truly proficient in any one aircraft. O sea que los pilotos que tenía la Fuerza Aérea eran pilotos deficientes, eran pilotos que no eran proficientes para utilizar ninguna nave aérea. ¿Por qué? Porque estaba el problema de que
se necesitaba mucho tiempo para formarlos y no tenían la formación adecuada. Y el otro problema es que cada piloto tenía que ser experto en helicópteros, tenía que ser experto en los C-47, tenía que ser experto en los Dragonfly. Entonces, toda esa diversidad de aeronaves que tenían que manejar no les permitía especializarse en el uso de una nave concreta y por tanto no tenían una formación adecuada. The trouble into a high accident rate, y el resultado fue que se incrementó el número de accidentes debido a que no tenían una competencia adecuada o un conocimiento adecuado los pilotos de la FAS. One very clear lesson from the war in El Salvador is the need for a far larger number of US trainers and advisors to be present in the country. Algo que se ha aprendido de la guerra salvadoreña es que se necesitaba involucrar más asesores estadounidenses para formar a los pilotos. Y aquí dice, an advisor instructor group sent in early to support the FAS would have been far more effective in improving the combat efficiency. Y esta es otra conclusión que saca este historiador. Hubiera sido más beneficioso mandar a los asesores, más asesores a la Fuerza Aérea para que ellos instruyeran de manera empírica a los pilotos en el uso de las aeronaves. Acuérdense que para formar a pilotos tenían que mandarlos a Honduras. Ahí tenían que recibir el entrenamiento, saber por cuántos meses. Después algunos iban a Washington, a Estados Unidos, a Miami, a saber a qué lugar, ¿verdad? Y en algunos casos les pedían que pudieran inglés. Entonces ese era otro problema porque no podían inglés. Entonces al final empezaron a utilizar instructores latinoamericanos. Ahora el otro problema, como decimos, es que no se podían especializar, porque cuando el piloto venía aquí a El Salvador le decían, bueno, ahí está el helicóptero. A las 2 horas o al día siguiente, bueno, anda a agarrar el bombardero. A la semana, bueno, vas a ir a atacar con el A-37. Entonces nunca se volvía un experto en una plataforma determinada y eso terminaba generando accidentes en los que morían bastantes pilotos, y la formación de pilotos tomaba tanto tiempo que no se tenía suficiente tiempo, valga la redundancia, para formar todo el recurso humano que se necesitaba. Y aquí está, en 1990. FMLN o asistido. Bueno, no, sigamos. Bueno, ahora era lo que les comentaba en el avión que se derribó en Chalatenango, el AC-47, el que se derribó, miren, el 5 de diciembre de 1990. Todos estos son, este es el piloto, el copiloto, y estos son todos los expertos de aviación. Y bueno, estos son los expertos de aviación que iban en el avión. De seguro iban los artilleros, iban, no sé, los encargados de diferentes funciones. Entonces en una sola terminaron perdiendo, imagínense, como 6 expertos, y eso era una desventaja para la Fuerza Aérea, pues no los iba a formar, no iba a formar y a recuperar estos 6 pilotos en 2 semanas. Era personal especializado que necesitaba formarse por lo menos en unos 6 meses o un año. Entonces ese avión que derribó la guerrilla, aparte de que destruyó una plataforma que era una ventaja para la infantería, también le robó recurso humano valioso a la Fuerza Aérea que no se podía reponer tan rápidamente. Y ahí están, eran muchachos bien jóvenes que yo veo las fotos y siento un poco de compasión, ¿verdad? Pero así es la guerra, porque tenían una vida por delante. Pero así es la guerra, la gente joven muere en las guerras, eso es algo que siempre hay que recordarlo. El gobierno tiene que contrarrestar misiles, pues sí. No hay para dónde. Bueno, la guerra es una continuación de la política por otros medios. Clausewitz, todos ustedes conocen esa expresión, ¿verdad? Bueno, pues la guerra también tiene efectos en la política y tiene efectos en la política diplomática, no solo de Salvador, sino de toda la zona. Centroamérica, la región de Centroamérica, Cuba y Estados Unidos, y todavía se expande más allá, llega hasta la Unión Soviética. La crisis diplomática. Vaya, empezamos, Managua acusa a Washington de armar con misiles a la contra. Aquí está, los nicaragüenses estaban enojados que en el 89 Estados Unidos había mandado, si no me equivoco, unos 300 misiles a la contra que estaba luchando por derrumbar el régimen socialista de los Ortega, de los sandinistas, y eso los ponía a los sandinistas también en una situación bastante complicada porque les estaban derribando sus aviones soviéticos con misiles estadounidenses. Lo contrario pasaría aquí después, con misiles soviéticos se iban a destruir plataformas estadounidenses. Pero bien interesante, miren, surge la tensión Honduras o contras versus nicaragüenses, pero
en ese momento, Nicaragua recibe los SAM-7 y los SAM-16 de la Unión Soviética, entonces la cosita se equilibra más. Pero como la Contra no tiene apoyo aéreo, ¿verdad? No, o sea, no tiene un apoyo aéreo así de manera formal como el que tenía Nicaragua. Entonces, para balancear la estrategia militar a nivel geopolítico, ¿qué es lo que le conviene hacer a los sandinistas? Mandar misiles para El Salvador, ¿verdad? Entonces, la tensión que hay entre Estados Unidos y Nicaragua ahora se convierte en tensión El Salvador, Estados Unidos, ¿verdad? Imagínense qué interesante. Eso es algo que yo no lo había visto, pero de repente lo empecé a pensar y también ahí está ese juego. En 1989 los Estados Unidos entregaron un lote de 300 misiles Red Eye a la contra nicaragüense. Si no me equivoco, el Red Eye es un misil que es mejor que el SAM-7. Según el embajador soviético de Nicaragua en 1989, fue la contra la que le vendió misiles al FMLN. Pues sí, o sea, hicieron de lado la ideología. Aquí lo que querían era pistillo contante y sonante. Le dan misiles Nicaragua a El Salvador y de paso le logran comprar unos a la contra. Ahora, sandinistas admiten venta de misiles a guerrilla salvadoreña. En octubre del 89, el FMLN compra misiles tierra-aire al Ejército Popular Sandinista. Bueno, ya lo habíamos dicho anteriormente. FMLN confirms it has surface-to-air missiles. También ya lo habíamos visto, ¿verdad? En Managua, en el 89, El Salvador confirma que tiene misiles, pero no los está utilizando. Si los hubiera utilizado en la ofensiva del 89, tal vez los resultados militares hubieran sido diferentes. En Le Monde, bueno, aquí hay una información bastante importante porque aquí nos muestran cómo también la crisis diplomática se mueve dentro del bloque soviético, ¿verdad? Nicaragua con la Unión Soviética. Que Nicaragua le hubiera entregado misiles a El Salvador, eso había generado problemas para la Unión Soviética. Le Monde, el envío de los misiles generó conflicto entre el gobierno soviético y el gobierno sandinista, ya que el hecho estaría afectando la cumbre de Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética es un imperio en crisis que se está derrumbando y se está comunicando con la otra potencia, Estados Unidos. Están negociando, están tratando de llegar a acuerdos, pero cuando Estados Unidos se da cuenta que la Nicaragua le ha mandado misiles a El Salvador, le reclama a la Unión Soviética y le dice, bueno, entonces ya no nos vamos a reunir, ¿verdad? Ya no vamos a realizar la cumbre que teníamos planificada. La Unión Soviética se enoja con sus sirvientes, los nicaragüenses, y les reclama y los regaña. Entonces, ¿qué sucede? A que los sandinistas tienen que forzar al FMLN a que regrese los misiles, porque ya la mamá de los sandinistas o el papá de los sandinistas, ¿verdad? Los soviéticos les empezaron a jalar la oreja y dice, el embajador soviético increpó a los oficiales sandinistas por el envío de misiles y demandó la expulsión del FMLN de Nicaragua. Imagínense, ya la crisis está, la Unión Soviética, Nicaragua le obedece a la Unión Soviética. Toda la ayuda militar viene de la Unión Soviética, la ayuda económica, ¿verdad? No quieren quedarse sin esa ayuda, entonces tienen que hacer algo. ¿Y qué hacen? Dice, en 1989 la guerrilla del FMLN y el gobierno sandinista acusan a la contra nicaragüense de tráfico de armas. Bueno, el primer movimiento era lavarse las manos. No, miren, yo no soy culpable. Ahí es la contra la que le está vendiendo armas o misiles al FMLN. Son ellos, ¿verdad? Pero no se les podía creer, pues. Si lo que se había encontrado en el avión o en el Cessna que chocó eran SAM-7, eran misiles soviéticos. Y también es hipocresía, pues dice el FMLN, miren, la contra son, realizan tráfico de armas. Ajá, y ellos que aprovechando el tráfico de armas compran los misiles. Entonces el FMLN, tanto como la contra, eran traficantes de armas. El gobierno denuncia a FMLN por uso de misiles. Ya el gobierno lleva esto a otras instancias internacionales, ¿verdad? Dice, el presidente salvadoreño Cristian acusa al FMLN de poner en riesgo el proceso de la resolución de la guerra por la vía política. O sea, acusa al FMLN de que no le interesa una paz negociada, y para ese entonces se estaban realizando los procesos de paz, y acusa a los mismos de hacer el uso de todos los medios a su dispositivo para alcanzar el poder por la vía violenta. Bueno, ya tenemos aquí fricción entre El Salvador, el gobierno de El Salvador y el FMLN. Y esto deja mal parado al FMLN entre la población salvadoreña. Miren, el FMLN no quiere la paz. Miren. Entonces ellos son culpables, ellos son los malos en la propaganda que el gobierno de Cristian estaba realizando en ese momento.
Bueno, ahora empieza a escalar un poco más la crisis diplomática. El Salvador rompe con Managua, ¿verdad? Tras estrellarse la avioneta con SAM-7 para la guerrilla. O sea, Nicaragua tiene el problema con la Unión Soviética, pero ahora también con El Salvador. El 26 de noviembre de 1989, Alfredo Cristiani rompe relaciones diplomáticas con Nicaragua por armar a la guerrilla salvadoreña con misiles tierra-aire, entre otro armamento, después de encontrar misiles en un Cessna accidentado. Y ahora nos movemos todavía a una dimensión más general. Denuncia FMLN-FDR de burlar la mediación de ONU. Y dice, el 28 de noviembre de 1990, El Salvador denuncia ante la OEA, o sea, los organismos internacionales y la ONU, al FMLN del incremento de las acciones armadas, burlándose así de la buena fe de estos mediadores y de las esperanzas del pueblo por vivir en paz, afirmó el embajador salvadoreño Mauricio Granillo, que también se refirió a la adquisición y empleo de misiles por parte del mismo grupo. O sea que el FMLN está quedando como el patito feo. Lo están denunciando ante la ONU y el apoyo internacional es importante. Entonces hay que hacer algo para que el FMLN no pierda ese apoyo internacional. ¿Y qué hace? Lo obvio sería regresar los misiles y regresar al proceso de paz. Veamos qué sucedió. Estados Unidos acelera ayuda militar a El Salvador. También vienen los gringos y les dicen a los del frente, bueno, como ustedes lo que quieren es la guerra, entonces yo aquí le mando más armas al ejército salvadoreño. Y dice, Estados Unidos aceleró la entrega de 48.1 millones de dólares en ayuda militar a El Salvador como efecto del uso de misiles por FMLN. Entonces, bueno, como ustedes quieren usar misiles, entonces nosotros, pues ellos han perdido 4 plataformas militares, nosotros les mandamos 10. Vamos a duplicar la cantidad de plataformas que ustedes han derribado. ¿Creen ustedes que van a ganar la guerra así? Con nosotros aquí dándole toda la ayuda que nos sobra al ejército salvadoreño. Entonces también es algo que se lo tiene que pensar el FMLN, ¿verdad? Por muchos misiles que tenga, no pueden detener la ayuda militar estadounidense. Y ahora todavía escala más la situación. Estados Unidos acusa a Cuba de enviar misiles, ¿verdad? Entonces imagínense, ya la crisis diplomática empieza a tener un nivel regional. Ya Estados Unidos versus Cuba. Y a Cuba, claro está que no le va a gustar estos señalamientos. No, yo no tengo nada que ver con eso. Pues Estados Unidos acusa a Cuba de enviar misiles. Presidentes de Centroamérica condenan al FMLN-FDR. La situación se le pone más fea al FMLN. Todos los presidentes de Centroamérica, que la mayoría eran derechistas y que la mayoría ideológicamente no estaban de acuerdo con el FMLN, empiezan a señalar al frente. Ustedes son los malos, miren, ustedes son los que quieren más guerra. Y entonces esto es algo que también el FMLN lo debe de pensar bien. Estados Unidos acusa a Nicaragua y a Cuba de dar misiles a FMLN. Sigue escalando la situación. Estados Unidos ahora acusando a Cuba y a Nicaragua. El entonces vicepresidente de El Salvador, José Franco Merino López, culpó directamente a Humberto Ortega de ser responsable por la venta ilegal de 28 misiles de fabricación soviética, 16 SAM-14, 12 SAM-7 por 11,000. Bueno, esto es lo que yo no comprendo. Acusan a Humberto Ortega de venderle 30. Veamos, son 24. Veamos cuántos misiles son. 16 y 12 son 28. Entonces, acusan a Humberto Ortega de vender 28 misiles por $11,000. Es un precio muy bajo. Sí, de acuerdo al mercado, al mercado internacional, al mercado negro, los misiles para ese entonces cuestan $45,000 en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a vender 28 misiles por $11,000? Aquí es donde yo digo que pago que el FMLN realizó era un pago simbólico. En realidad, la ayuda se le estaba dando el bloque socialista y el Frente solo tenía que ofertar cierta cantidad de dinero para hacer ver que ellos eran los interesados en obtener los misiles, ¿verdad? Que sí lo eran, pero también hay que ver las cosas como bloque. Y ahora Humberto Ortega se convirtió en un gran millonario gracias a que se encargó de manejar con los fondos del ejército sandinista y también de hacer esta clase de ventas. Ahí está, el turbio origen de la fortuna de Humberto Ortega. En enero de 1991, el entonces vicepresidente de El Salvador, José Francisco Merino López, culpó directamente a Humberto Ortega de ser responsable por la venta ilegal de 28 misiles de fabricación soviética. Sandinistas admiten venta de misiles a la guerrilla salvadoreña y ahora viene el mea culpa de los sandinistas. Sí, lo sentimos, cometimos el error, no lo debimos de haber hecho, ¿verdad? El mayor Odel Ortega Serrano del Ejército Popular Sandinista recibió varios miles de dólares por la venta de misiles al FMLN.
Y viene el mea culpa una vez más. El Ejército Popular Sandinista anuncia la captura de un mayor y 3 capitanes por haber robado y vendido un lote de 28 misiles soviéticos a Joaquín Villalobos y a Rodrigo, comandantes del FMLN. Sí, ¿verdad? Hay que hacer algo, hay que demostrar que nosotros no teníamos nada que ver con eso. Y en realidad sí, el gobierno era de Violeta Chamorro, ella era de corte derechista. Entonces ella no pudo haber mandado la ayuda al FMLN, la ayuda de los misiles. Y la derecha de aquí de hecho no la acusan, ¿verdad? Sino que dicen que no es cuestión de ella. Entonces el ejército nicaragüense tiene que hacer algo. Captura a miembros del ejército sandinista por haber vendido los misiles al FMLN. Revista en Vía UCA, el canciller nicaragüense de El Salvador explicó al gobierno de Cristiani que involuntariamente habían violado los acuerdos de Esquipulas y el convenio con la URSS, pues ni el gobierno ni el ejército sandinista conocían del trasiego de cohetes a El Salvador. O sea, fueron medidas ilegales realizadas por individuos que pertenecían al ejército sandinista. El Departamento de Estado amenazó con mandar más armas, ayuda económica al FMLN. Entonces ya la cosa aquí se pone más fea. Bueno, aquí vamos a mandar nosotros ayuda militar al ejército. ¿Es eso lo que ustedes quieren? Ahora viene la resolución de la crisis. ¿Cuál es la resolución de la crisis? El FMLN termina regresando los misiles a Nicaragua. Imagínense qué complicado. The FMLN turns over missiles to Nicaragua. Marzo de 1993. El FMLN entregó a Managua 7 misiles tierra-aire SAM-7 y SAM-16 a la ONU con el fin de que fueran destruidos como parte de los acuerdos de paz. ¿Verdad? Aquí está. El FMLN en Morazán, regresando los misiles a representantes del ejército sandinista. Tomen, pues ahí están los misiles para que vean que no somos malos, ¿verdad? Para que vean que también estamos interesados en el proceso de paz, para que no digan para que no perdamos el apoyo internacional. Entonces aquí está ya los efectos de la crisis diplomática. Y veamos qué dice aquí, 2 de febrero de 1991. En bio.org, el FMLN regresa 28 de los misiles al gobierno nicaragüense. 9 fueron entregados en Morazán y en San Miguel y otros tantos en la Embajada de México. Imagínense, o sea que si las 2 aeronaves, el FMLN recibió 60 misiles, estas cantidades no concuerdan. Si uno las suma, hace las restas, no concuerdan porque tenía que haber llegado a obtener una cantidad de por lo menos unos 60 misiles, pero pierden 30, les quedan 30, de ahí utilizan 15 que no dan con los objetivos, de ahí otros 4 más que sí son exitosos, ¿verdad? Entonces, y después miren aquí entregan 28 y aquí hay más es una locura, pues los números no concuerdan. Entonces aquí hay bastantes cosas que son sospechosas del FMLN, ¿verdad? En ese momento en particular. Y dice, el ERP vendió misiles a Estados Unidos. Imagínense. Carranza afirma que el ERP vendió misiles a Estados Unidos por un valor de $4 millones con el objetivo de utilizar el dinero para la reinserción de comandantes de esta organización. O sea que en 1992 el FMLN todavía tenía misiles y no los había entregado todos. Eso es todavía más sospechoso. Se supone que los habían entregado en 1991, pero no, les estaban vendiendo los misiles a los norteamericanos. Esto es algo que si hacemos cuentas realmente no tiene sentido, no cuadran los números. O sea que llegaron a tener bastantes misiles realmente. Pero cuando uno hace estas investigaciones siempre descubre bastantes cosas interesantes. Yo he consultado bastantes documentos que encontré en internet, aparte de que también fui a la biblioteca de la UCA y en la sección de periódicos y de archivos de la guerra encontré bastante información, y de paso al estar revisando, estar leyendo, toma bastante tiempo, ¿verdad? Uno descubre cosas bien interesantes. Bueno, aquí está un dato que encontré de un documento que bajé
¿verdad? De internet, y es sobre los precios de los Manpads en 1990 y en el 2010. O sea, la guerra se firmó en los acuerdos de paz en 1992 y en 1990 es cuando el FMLN estaba utilizando los misiles. Habría que preguntarse de dónde sacó ese dinero para comprar los misiles, si los misiles eran caros o eran baratos, cómo le hizo el FMLN para poderlo financiar, ¿verdad? ¿O será que simplemente Nicaragua se los regaló? ¿Verdad? Aquí tenemos de la Federación de Científicos Estadounidenses esta información. Ahí tenemos lo primero, miren, veamos. Bueno, aquí no está especificado el lugar. En algunos sí, en otros no. Por ejemplo, en Sri Lanka, un SAM-7 valía $10,000 la unidad. Imagínense. Y eso es un precio bastante alto. Mínimo el FMLN llegó a comprar, yo pensaría, unos 80 misiles. En el primer Cessna que se extrayó, perdió un lote como de 30 misiles. Hubo otro Cessna que sí pudo entregar su carga y creo que ahí iban otros 30 misiles, ¿verdad? Aparte de eso, que el ejército señala, y eso lo vamos a ver más adelante, que el frente utilizó bastantes misiles, pero no siempre tuvieron éxito para derribar plataformas militares. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque eran armas difíciles de controlar y las personas que las utilizaban tenían que tener una formación bastante específica, y si esa persona no tenía esa formación podía saber cómo en teoría utilizar el misil, o podía ser que lo haya utilizado unas 2-3 veces en el aprendizaje, en la formación, pero que no tuviera suficiente experiencia. Entonces hay un artículo en el que encontré en el que dicen que el FMLN, antes de derribar la primera plataforma militar de la Fuerza Aérea, había tratado de hacerlo 15 veces. O sea, que había desperdiciado 15 misiles a $10,000 cada misil. Imagínense, son $150,000. Aunque esto sería el caso si fuera en Sri Lanka, ¿verdad? Miren, en este caso, hay en algunos lugares que no están muy especificados en los que puede llegar a valer $5,000. O sea, bastante más barato, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es Nicaragua. Los Manpads que vinieron a El Salvador venían de Nicaragua. Y esto es sorprendente, miren. Los precios en Nicaragua eran de $45,000 la unidad. No puede ser, ¿verdad? Y si el frente compró, imagínense, compró 10, eso es $450,000, medio $1,000,000, ¿verdad? O sea que gastó como $1,500,000 en 30 misiles. No, yo no creo que el frente haya tenido ese dinero, aunque el frente tenía sus formas de obtener dinero de manera ilegal. Asaltaban bancos, secuestraban gente y robaban también, ¿verdad? Era la guerra y necesitaban financiar sus armas, aunque también estamos conscientes de que el sistema soviético le estaba proveyendo con las armas que necesitaban. Mi teoría es que en los artículos que he leído, el FMLN pagó $11,000 por los misiles. Mi teoría es que eso fue un precio simbólico, ¿verdad? Un precio simbólico, porque aquí dicen, miren, Nicaragua los vendía a $45,000. Ya en otros lados se podían hallar en, miren, $1,000, pero no dice dónde. $5,000, no dice dónde. $12,000 en Somalia, y en Yemen, en Siria se podían llegar a encontrar $5,000, ¿verdad? También encontré este documento, Man Portable Air Defense System. Este es un documento que explica el uso de los Manpads y el peligro que representan para la aviación civil, porque muchos terroristas los han utilizado para atacar la aviación civil, aviones públicos, aviones privados que no son militares. Entonces aquí dice Countering the Terrorist Threat. Este es un documento que presenta soluciones para este problema, ¿verdad? Y empezamos aquí, miren. Light anti-aircraft weapons designed to protect soldiers on the battlefield from attacking aircraft. O sea, que eran misiles que se habían utilizado principalmente para proteger a los soldados de los ataques de los aviones, ¿verdad? Pero hay muchos terroristas que lograron tener acceso a estos misiles, y esos terroristas los han utilizado para atacar la aviación civil. Aquí tenemos creo que es un SAM-14, es un misil bastante interesante. Se le conoció en la OTAN con el nombre de Estrela 2. Veamos. Y estos eran los más comunes y los más baratos que se encuentran en el mundo. Son la primera generación. Ahora encontré este dato que es sobre el rango y la altura que podían alcanzar los misiles que se utilizaron en la guerra civil salvadoreña, ¿verdad? El rango, distancia horizontal o esférica en la superficie de la Tierra, era de 3 a 7 kilómetros, mejor dicho,
parabólica. Bueno, en ese caso no creo que haya sido parabólica, porque era una trayectoria que era también manipulada y controlada y redireccionada por el motor del misil, pero tenían un alcance de 3 a 7. Ahora, altura podían tener de 10.000 a 15.000 ¿qué? A pies. Pero yo no entiendo en pies, porque yo uso el sistema métrico internacional. En El Salvador utilizamos metros, no pies. ¿Y cuánto es un pie? Un pie, si no me equivoco, es igual a 0.030 centímetros. Imagínense, o sea que si multiplicamos 0.030 por 10.000, tendríamos una distancia de 3 kilómetros. Y si lo multiplicamos por 15.000 pies, tendríamos 4.5 kilómetros. Interesante, la altura era 3 kilómetros, 4.5 y un rango de distancia de 3 a 7 kilómetros. Claro está que entre más lejos estuviera el avión, lo más seguro es que haya sido más difícil poderlo destruir. También encontré este es otro documento siempre relacionado a los ataques terroristas a la aviación civil. Y bueno, encontré este mapa. Este mapa es un mapa en el que se registran los ataques a la aviación civil entre 1970 y 2007. Miren qué interesante. La parte donde tenemos más ataques a la aviación civil es África del Sur, pero también es el Oriente Medio. Y de ahí pareciera que el resto del mundo está libre del uso de manpads para atacar la aviación civil, y aparentemente eso nunca pasó en América. O sea, no está registrado el uso de los misiles en la guerra porque eran contra objetivos militares. Aquí lo que tenemos son ataques a la aviación civil. Y si ustedes pueden ver, iba subiendo, pero también fue bajando. Entonces esto es algo bien interesante, que muchos países están preocupados, y la mejor manera que han encontrado para reducir los ataques a la aviación civil es evitando que más instituciones o grupos irregulares terroristas tengan acceso a estas armas. Y han pensado en ponerle tecnología a los aviones civiles, pero es muy caro, entonces no parece ser muy rentable. Ya vieron ustedes la tecnología de las contramedidas. Encontré esta tabla en la que se comparan los misiles que se utilizaron en la guerra civil salvadoreña. Y tenemos los SAM-7, tenemos los SAM-14 y los SAM-18. Esos son bastante avanzados, creo que de segunda generación. Se les conoce como IGLA. Y también tenemos los Stinger. Los Stinger se están usando en Ucrania y los IGLA se están usando en Ucrania. Y el Stinger, el antepasado, es el Red Eye, el antepasado. El sucesor es el Stinger, o sea que es una forma evolucionada del Red Eye. Lo que nos interesaría a nosotros sería el Stella, pero sería el SAM-7 y el SAM-14. Uno es de 1972, el otro 1978, y aquí están las características que ya las había explicado anteriormente. Bueno, aquí hay algo importante. Encontré en el periódico esta noticia. Dice: sangre de pilotos abrirá los senderos hacia la paz. Si bien la muerte de varios pilotos en los últimos días consternada a la Fuerza Aérea entre sus miembros, priva la convicción de que la sangre de estos héroes servirá para abrir senderos hacia la paz en nuestra patria. Es bien interesante el discurso, porque uno podría esperar de la Fuerza Armada un discurso de odio. Vamos a vengar y vamos a destruir y vamos a aplastar al FMLN. No, ¿verdad? El discurso dice: bueno, el sacrificio de esta gente va a servir para que alcancemos la paz. Y la paz, para ese entonces estaban en los procesos de negociación. Entonces se involucra a la ONU, a la OEA, para que ellos también puedan interceder en esta crisis que se dio en noviembre de 1990, que es el mes, y también en enero, febrero de 1991, que fue el periodo cuando el FMLN empezó a utilizar estos misiles, y automáticamente dijo el gobierno: bueno, ¿y qué pasa? Pues estamos en un proceso de paz, de negociación de la paz, y estos empiezan a atacar al ejército y empiezan a utilizar armas más sofisticadas. Entonces quieren llegar al poder por medio de la fuerza. No quieren negociar nada, pero ese discurso, eso es lo que me gusta. No es un discurso de odio, es un discurso que dice: bueno, la sangre de esta gente servirá para abrir senderos hacia la paz en nuestra patria. Así lo manifestó el comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña, General Villamariona. Aunque los generales hayan pensado lo contrario, fueron bastante inteligentes con este discurso que lograron crear. Bueno, aquí tengo un avión que encontré, una foto que encontré del AC-47. Me llamó bastante la atención porque se llama en inglés Dragon Ship, la ametralladora Dragón, Puff the Magic Dragon. Entonces estos eran los AC-47 que se utilizaron en El Salvador. Se utilizaban para logística, para mover infantería, pero como ustedes lo pueden ver aquí, tenía
ametralladoras de una potencia de fuego bastante alta, o sea que eran artilleros, y uno de estos fue los que el frente pudo derribar con sus misiles en Chalatenango, y solo ahí perdieron como 5 expertos de la aviación de la Fuerza Aérea, y ese era un problema para la Fuerza Aérea, como lo vamos a ver más adelante, porque el recurso humano de la Fuerza Aérea para manejar estas plataformas no era muy alto y tenían escasez y tenían problemas de formación. Pero eso lo voy a señalar en una fuente que logré consultar y que encontré por coincidencia en la internet, y que la menciona, que es un historiador de historia militar. Bueno, aquí tenemos los líderes políticos de ese entonces: Cristiani, presidente de El Salvador; Violeta Chamorro, que se convirtió en presidenta de Nicaragua, creo que en abril de 1990. A la pobre le tocó vivir esa parte de los misiles, del tráfico de misiles, pero ni la derecha de aquí ni Estados Unidos la culparon, porque ella no era izquierdista, ella no era sandinista, ella era de la derecha, que había derrotado a Ortega, al dictador que ahorita tenemos jodiendo a toda la gente de Centroamérica y dando el mal ejemplo en Centroamérica. Lo derrotó en elecciones libres y se convirtió en la presidenta, que era de derecha. Eso ya es otra historia, eso ya es parte de su ideología. Entonces los militares sandinistas, sin decirle a ella, le vendieron los misiles a la guerrilla. Y una de las grandes firmitas de la guerrilla, que fue un gran estratega militar, a nadie se lo puede negar, pero cuando se fue de El Salvador medio mundo lo odiaba. Y hablamos de la gente de la guerrilla que se sintió traicionada por señores: Villalobos, el comandante del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que controlaba, creo que, la zona de Morazán, si no me equivoco. De ahí tenemos a las firmitas de Centroamérica, del pasado inmediato y del presente, desdichadamente, que está el dictador Ortega, que se ha adueñado de Nicaragua y que está expulsando bastante gente porque la gente quiere democracia, y el tipo se ha adueñado de ese país. Y aquí tenemos al hermano Humberto Ortega, que cobró por vender los misiles al FMLN, de acuerdo a ciertos artículos que encontré, y eso lo voy a explicar más adelante con algunas fuentes que he encontrado en esta pequeña investigación.